Vuelta. Bueno, en este momento recibimos la presencia aquí en Abriendo la Mañana del economista Miguel Seara Hatton. Con don Miguel vamos a conversar sobre temas económicos a propósito, primero de las medidas tomadas por el presidente el pasado domingo y además del comportamiento que está teniendo la economía específicamente con el dólar, con el precio del dólar. Buenos días, don Miguel, ¿cómo está todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto estar aquí. Muy bien. Don Miguel, hemos visto un incremento en el precio del dólar. Hay algunos que atribuyen a una acción normal. Hay otros que todavía creen que el dólar se pudiera desplazar un poquito más. ¿Cuál es, desde el punto de vista de usted y del manejo de la economía, qué usted entiende que está ocurriendo con la divisa? Bueno, sencillamente que hay una situación muy particular como consecuencia del coronavirus. Los ingresos de divisas se han caído, aunque ha habido muchos préstamos. Yo creo que la gente no es tonta y sabe que la única fuente de estabilidad, de crecimiento, de la estabilidad del tipo de cambio debería ser básicamente el ingreso de divisas fruto de las exportaciones de bienes y servicios. ¿Y qué ha ocurrido? Que tanto las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios se han paralizado prácticamente. Entonces, indudablemente que en ese escenario, y además ha aumentado algo la fuga de capitales, en ese escenario hay una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio. Es muy probable que la moneda siga deslizándose en los próximos días hasta que mientras esté esta situación de paralización, es muy probable que se siga deslizando. ¿Qué daños colaterales pudiéramos nosotros sentir en términos de consumo, el aumento del dólar? Hago la pregunta que pareciera un poquito tonta, porque esto está relacionado al producto, al transporte, a todo el tema, pero tenemos también el tema del petróleo, la reducción de los precios, y uno como que no entiende cuál de los dos factores diría más. Va a haber una compensación, indudablemente. Se compensa en parte, pero la caída de las exportaciones ha sido dramática. La caída de los ingresos de divisas ha sido dramática y indudablemente favorece la situación de la disminución del precio del petróleo. Pero el precio del petróleo beneficia, digamos, a la economía en su conjunto. Si es que se traspasa la disminución del precio del petróleo, se le traspasa a la población. Si no se traspasa, entonces sencillamente el fisco mejora su posición, pero la calidad de vida de la gente se deteriora. O sea, tú tienes una situación. Si baja el precio del petróleo, ¿qué ocurre? Que los ingresos fiscales caen, ¿no? Ahora, si bajan los precios internacionales y se mantienen fijos los precios nacionales, entonces hay un deterioro relativo de las condiciones de vida de la población, pero mejoran las finanzas públicas. Si cae el precio del dólar y cae el precio interno del petróleo, perdón, si cae el precio internacional del petróleo y cae el precio en pesos de la gasolina, entonces hay una mejoría en la calidad de vida, pero hay una reducción de los ingresos fiscales. O sea, no es tan fácil. Es complejo. Hay un tema con relación al anuncio del presidente de extender por 3 meses el pago del ITEVIS. Uno se pregunta, bueno, pero el ITEVIS al final el consumidor lo va a pagar de manera puntual y esto sería como una fuente de financiamiento a lo que hacen la retención. ¿Es una medida correcta el posponer por 3 meses el pago del ITEVIS? ¿O esto pudiera estar incluido dentro del marco del populismo que siempre se critica, que está incluido en algunas medidas económicas? Pero yo no escuché que posponía el pago del ITEVIS. El ITEVIS se va a pagar, en vez de pagar mensual, se va a pagar cada 3 meses. Bueno. Es decir, no los órganos de retención no van a reportar todos los meses los ITEVIS que retienen, sino que lo van a posponer. Pero se va a pagar como quiera. Pero el consumidor lo va a pagar igual. Lo va a pagar igual. Sí, eso sí. O sea, el ITEVIS va a llegar. Lo único que en vez de llegar con una periodicidad mensual, va a llegar con una periodicidad trimestral. Pero se va a pagar igual. Pero esa medida en términos económicos, ¿usted la entiende correcta? Bueno, el gobierno tiene ahora una disponibilidad de recursos enorme.
el gobierno tiene más de 110.000 millones de pesos adicionales que ha cogido prestado, que ha recibido dinero de el Hidropril, de fondos que provienen de dinero inorgánico, los 12.000 millones del banco que el Banco Central dio. O sea, son alrededor de 120.000 millones de pesos. Pero además tiene un préstamo de 640 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y además está negociando un préstamo con la Reserva Federal. Es decir, que el gobierno tiene dinero de sobra, para llegar al 16 de agosto. Lo que hay que ver es cómo el gobierno va a gastar ese dinero, porque no tiene una patente de corso y debe gastarlo de una manera adecuada y correcta. Pero ¿y qué tanto puede el mal manejo de estos recursos, cómo pudiera afectar o beneficiar a la economía? Bueno, el mal manejo de esos recursos es que esos recursos a la larga hay que pagarlos, ¿no? Y si ese dinero se botan, yo creo que inmediatamente venga el nuevo gobierno, tiene que hacer una auditoría de esos recursos para saber cómo se han gastado y si se gastaron legítimamente. Es decir, que usted que pues, probablemente va a ser parte de un posible gobierno en caso de que Luis Abinader sea electo presidente, entonces obviamente que van a tener una ardua labor con relación al tema del manejo de los recursos. Bueno, indudablemente va a haber dificultades. Sin embargo, nosotros pensamos que indudablemente este año va a ser un año muy complicado, pero el rebote que se espera en el año 2021 como consecuencia del rebote mundial, va a haber un rebote mundial, indudablemente nos va a empujar a nosotros, a la República Dominicana, y eso va a crear un escenario completamente diferente. Y tenemos que vamos a poder enfrentar los pagos que habrá que hacer de todo este dinero que se ha tomado prestado. Hay que decir que hay un escenario internacional diferente ahora, porque esto es mundial. La directora del Fondo Monetario Internacional decía en abril 10 que va a haber 170 países en el mundo que a esa fecha iban a tener un crecimiento negativo. Probablemente no van a ser 170, probablemente van a ser casi todos los países del mundo, con muy pocas excepciones. Entonces esto es un escenario nuevo, inédito, nunca se ha vivido en el mundo, y eso nos va a permitir, bueno, pues tener una mayor holgura, porque no solamente va a ser República Dominicana, o Brasil, Argentina, sino que va a estar Uganda, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Japón. Y los criterios, don Miguel, los criterios expuestos por la directora de la CEPAL, que había dicho hace un mes más o menos que la República Dominicana sería de los pocos países que crecería, es decir, que no estaría en negativo, sino que crecería. ¿Esos criterios se mantienen al día de hoy? Yo creo que no. Yo creo que no, porque inclusive en el mes de marzo la economía cayó en 9.4 y el acumulado al promedio, el crecimiento del trimestre es 0. Y el año no se ha acabado. Y acuérdate que en los datos de marzo, las medidas de emergencia se tomaron, fue después del 15, creo que fue el 17 o el 18, cuando anunció el presidente las medidas de emergencia. Y se aplicaron como el 20 o el 21. Entonces estamos hablando de menos de 13 días, alrededor de 13 días del mes de del mes de marzo. Y en esos 13 días, la economía se cayó en 9.4%. En abril ha sido el mes más duro, porque ha sido completo, ¿no? Es decir, que la caída probablemente en abril sea mucho mayor que la de marzo. La de mayo puede que esté en el medio, porque mayo, a pesar de que ha habido una medida de emergencia y se ha mantenido el toque de queda, etcétera, ¿no? el tranque de la economía, pero indudablemente tenemos 3 meses paralizados. Y al mismo tiempo la gente resiste mucho menos, está un poco más laxa la situación. Entonces, muy probablemente tanto el mes de abril y mayo sean meses muy malos en la economía dominicana, meses que no den crecimiento negativo, que en el mejor de los casos
en el mejor de los casos, implicaría un crecimiento parecido a marzo, si no es que más. Y repito, es decir, que pudo haber sido apresurado ese planteamiento de la CEPAL. no, porque eso depende mucho. Estos son, hay que entender cómo se hacen estos modelos. Yo mismo hice modelos, he hecho modelos y he ido afinando la misma proyección y depende de los supuestos, ¿no? Ellos dicen que la economía va a perder 5 puntos de crecimiento, lo único que como tenía previsto crecer en 5% en el año 2020 y ahora no va a crecer, entonces esa pérdida de 5 te lleva a 0, pero yo creo que la pérdida va a ser mucho mayor, muchísimo mayor. Hay un tema que finalmente, don Miguel, que ha ocupado la agenda nacional, es el tema de los recursos de la AFP. Los que están en contra establecen que ese dinero, entregarle ese dinero a los trabajadores, presionaría en invertir en asuntos que no son necesarios y generaría un flujo de dinero que no aporta a la economía. Son los argumentos que han expuesto algunos. En términos económicos, ¿cómo impactaría que los trabajadores reciban un 10, un 5, un 20, un 25, un 30% de sus recursos de la AFP? Mira, yo entiendo, los recursos de la AFP, esos recursos son de los trabajadores y los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis. Eso es lo primero. Cuando esos recursos, en un momento pensábamos, bueno, supongamos que se le dé el 20 o el 30%, eso implica que son certificados o bonos de largo plazo que se van a convertir en dinero líquido de repente. Y la valoración de esos bonos, el precio de los bonos o el precio de los certificados puede caer por un exceso de oferta, perdón, un esfuerzo de vender masivamente esos bonos en un periodo de tiempo muy breve. Y eso puede deteriorar el patrimonio neto de los trabajadores. Ahora, lo que debe explicar el Banco Central es que el Banco Central argumentó que era malo, dañino para la economía, coger ese dinero y dárselo a los trabajadores. ¿No? Sin embargo, ese mismo dinero se cogió para los planes sociales. Para el gobierno. Es decir, que el gobierno sí lo puede invertir, pero los trabajadores de manera particular no. Dice lo que está diciendo el Banco Central, lo que es una contradicción, que en un caso es dañino a la economía y en el otro caso no. ¿Me entiendes? En un caso, cuando era para los trabajadores era dañino a la economía y cuando era para el gobierno no era dañino. Entonces el Banco Central debe explicar cuál es la lógica de esa argumentación. En el fondo es dinero nuevo, es dinero inorgánico en cierta forma, y que se está creando. Es decir, que el PRM participe de que ciertamente se le entregue el dinero. No. Tú me preguntaste a mí. Sí. El PRM ha puesto su posición muy claro. El PRM dice, bueno, que esos recursos no debían dárselo a los trabajadores porque ellos van a salir perjudicados. Pero el argumento que está dando el gobierno, el PRM lo que planteó, o lo que se ha planteado es que el gobierno explique, el Banco Central explique por qué no es dañino a la economía cuando ese dinero se lo da al gobierno. Indudablemente, sí. El mundo entero ahora mismo está buscando dinero y liquidez para sostener la actividad económica. Y probablemente vamos a tener emisión de inorgánico. Vamos a lo que se llama los economistas a monetizar el déficit. ¿Ok? Bueno. Entonces eso va a ser inevitable. Bueno, agradecer a don Miguel Seara Hatton por esta interesante conversación en términos económicos. Gracias, don Miguel, por tomarse esos minutos y conversar con nosotros en términos económicos. Bueno, un placer. A ustedes continúan con el contenido de Abriendo la Mañana por aquí, por Super Canal 33, la señal que nos une.